Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados formados por inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial y total en la acción constitucional promovida por Juan Tiney Ixbalán con el objeto de impugnar el decreto ley 111/85 publicado en el Diario de Centroamérica el 29 de octubre de 1985. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la norma denunciada y a la petición de fondo. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta diligencia. En las solicitudes de inconstitucionalidad general, parcial y total respectivamente que se establecen en sus peticiones de fondo. Que agotado el procedimiento correspondiente, se emita la sentencia que en derecho corresponde, declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial en contra de las frases del decreto ley número 111/85 emitido por el jefe de Estado, del artículo 2, las siguientes frases: y lo cobrará el Banco de Guatemala o sus agencias, y la suma restante la depositará en la cuenta de Anacafé. Que agotado el procedimiento correspondiente, se emita la sentencia que en derecho corresponde, declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad general total contra del decreto 111/85 emitido por el jefe de Estado General de División Óscar Humberto Mejía Víctores. En ambas, se solicita que la sentencia se publique en el Diario Oficial y se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponda. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos para expresarse y para lo cual deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el mandatario general judicial con representación del interponente, abogado Abraham Isaí Girón Morales. Muy buen día, honorable Corte, señor presidente. Finalmente agradezco la oportunidad que dan para expresar los alegatos en esta vista pública. Como ya se ha quedado evidenciado, realmente hay dos razones. Una es una inconstitucionalidad general total con respecto del decreto ley 111/85 y la otra corresponde a una inconstitucionalidad general parcial con respecto del mismo decreto. Previo a ello, me gustaría también tomar en consideración algunos elementos que probablemente ustedes vayan a escuchar en esta sala, y primeramente es un supuesto impedimento para poder conocer el fondo del asunto, específicamente referente a la forma en la que fueron elaboradas las acciones de inconstitucionalidad. El caso es de que esta honorable Corte ha pronunciado anteriormente jurisprudencia en el sentido de que la única razón por la cual no se puede entrar a conocer verdaderamente el fondo de una acción es porque la misma carece de algunos requisitos formales esenciales para poderle dar el trámite correspondiente. En el presente caso, pues evidentemente las dos acciones cumplen con los requisitos de forma establecidos, no nada más en la jurisprudencia, sino propiamente en la ley y en los reglamentos y en los acuerdos correspondientes. Pero fundamentalmente el mayor problema reside en que normalmente se está utilizando la interpretación de que porque no se hizo un análisis comparativo entre la norma impugnada y la norma constitucional, se está pretendiendo decir que se está faltando a la forma correcta de la presentación de la acción, cosa que no es precisamente así, porque esta honorable Corte ha pronunciado en su jurisprudencia de que el análisis comparativo tiene que ser faltante de tal manera que impida conocer verdaderamente cuáles son las intenciones, es decir, que no se sepa a ciencia cierta cuál es la colisión normativa con el principio constitucional que se está planteando por parte del accionante. En el presente caso, en ambas acciones resulta absolutamente evidente cuáles son las causas primigenias que realmente se están argumentando como la contrastación o la colisión de la normativa impugnada con los valores establecidos en nuestra Constitución. De esa cuenta, no hay ningún vicio ni ningún error de forma que pueda impedirle a esta Corte conocer directamente el fondo del asunto. En ese mismo sentido, entonces es procedente empezar la argumentación con respecto del verdadero fondo de lo que nos tiene acá el día de hoy. Sucede pues de que la acción de inconstitucionalidad ha sido configurada dentro del sistema jurídico guatemalteco
como una forma de lograr mantener el equilibrio o el balance o el justo orden de los principios y de los valores sobre los cuales se ha estructurado todo el Estado jurídico guatemalteco, específicamente para poder decir que tenemos un Estado propiamente de derecho. Esos precisos valores se supone que van a ser protegidos por las acciones de inconstitucionalidad, que en todo caso tratarán de demostrar cuando alguna normativa que fuera de índole inferior a la misma Constitución estaría contrariando directamente alguno de esos pilares fundamentales sobre los cuales se ha estructurado el derecho, el Estado de Derecho guatemalteco y el Estado democrático de derecho que tenemos actualmente. En ese mismo sentido, esta acción de inconstitucionalidad total va referente a que el Decreto Ley 111-85 está atacando o está tocando o colisionando directamente con uno de los principios no nada más importantes, porque hay algunos que se podría decir todavía hay jerarquía entre los mismos principios, pero es realmente uno de los que están en la cúspide de la estructura democrática del Estado, y es precisamente el principio de igualdad. Y ninguno de nosotros podemos decir el principio de igualdad es, digamos, inferior a otros principios. Al contrario, hay autores que han dicho claramente que no hay otro nombre más bello para la democracia que la misma igualdad, palabras que dijo el mismo Heródoto. Es decir, que en la base de la democracia necesariamente encontramos la igualdad. Si partimos desde esa premisa, tenemos que entender entonces la dinámica a través de la cual el decreto Ley 111-85 encuentra colisionando precisamente ese pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho guatemalteco. Sucede pues, para entenderlo justamente, si se me permite, le pido autorización al señor presidente que me permita darle lectura al artículo y a algunas partes de alguna jurisprudencia. Muchísimas gracias. Específicamente el artículo 1 de esta ley, del decreto Ley 111-85, dice de la siguiente manera: se establece un impuesto equivalente al 1% del valor en quetzales de cada quintal de café en oro o su equivalente libre a bordo que se exporte con un peso de 46 kilogramos, o sea, 100 libras españoles, el cual se distribuirá de la siguiente forma. La distribución no es precisamente la que nos interesa en este momento. Lo que me interesa es entender qué es lo que se está grabando. Se está grabando precisamente, no es la comercialización del café, no es la producción del café. Lo que se está grabando es la exportación del café. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿qué justifica este tratamiento desigualitario en la carga impositiva? Porque tenemos que entenderlo muy sencillamente. No podemos considerar que la igualdad implica un tratamiento igualitario para todos. No, esta misma Corte ha en reiteradas ocasiones insistido en que la igualdad implica de que también tiene que haber consideraciones para el tratamiento desigual en situaciones que ameriten ese tratamiento desigual. En ese mismo sentido, esta honorable Corte en su jurisprudencia ha indicado al respecto. Con respecto del principio de igualdad, no prohíbe ni se opone a dicho principio el hecho que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento diverso. Pero aquí está la excepción. Siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge. Es decir, si se admite un tratamiento diferencial en tanto haya una razón verdaderamente objetiva y que no esté colisionando con el sistema de valores constitucional, entonces sí se va a admitir ese tratamiento diferencial. Ahora, la pregunta es, ¿qué provoca o cuál es verdaderamente la razón diferencial de la exportación del café con otro tipo de productos? O sea, si lo miramos numéricamente, el café para noviembre del año pasado había exportado $648 millones. Bueno, una cantidad bastante importante. Pero hay otros productos, como el azúcar, que había exportado $809 millones también. O sea, incluso todavía más grande que la exportación del café. Hay otros bastante similares, como el banano, $608 millones en exportación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si los productos también son derivados de la actividad agropecuaria, por qué no están siendo tratados de la misma manera? ¿A qué se debe este tratamiento diferenciado? No es a razones de objetividad, no es a razones que ameriten un tratamiento desigual, sino simplemente a razones que históricamente se podrían justificar. Históricamente, en un momento dado, el café representaba casi el 100%, y se podría decir, de la producción guatemalteca en cuanto a exportación. Pero la situación actual no es la misma. La situación actual no justifica ni va a admitir que se siga manteniendo ese tratamiento desigual de las relaciones con los demás productos. En ese mismo sentido, el decreto Ley 111
11-85 está colisionando directamente con el principio de igualdad, pero no nada más con el principio de igualdad contenido en el artículo 4, sino también en el principio de igualdad establecido en el artículo 239 constitucional. Artículo 239 constitucional que establece, así sencillamente, en la parte que me interesa, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado, pero de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Como acabo de evidenciar, el tratamiento de este impuesto, al ser subjetivo y no basándose en estándares de objetividad, está precisamente atacando la equidad y la justicia tributaria. Por esa misma razón, no puede ser considerado como todavía vigente dentro de nuestro sistema actual de derecho, porque evidentemente manifiesta una colisión directa con el mismo. En ese sentido, será necesario que esta honorable Corte decrete o declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general total con respecto a este decreto, porque necesariamente está colisionando con el sistema de valores que nuestra Constitución establece. No obstante, si en dado caso esta honorable Corte decidiera no proceder de esa manera, igual hay que entender que hay algunos puntos que están atacando también directamente algunos otros de los pilares de nuestro sistema, ya no de democracia, sino de nuestro sistema financiero guatemalteco. Y es precisamente a los que se refiere la acción de inconstitucionalidad general parcial. Pasemos a hablar entonces de ella. El primer punto que tenemos que tener bien claro, de que lo que estamos hablando es de un tributo. Dentro de los tributos encontramos diferentes especies: impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Van a escuchar, entre un momento, una argumentación que pretende decir de que este impuesto no es un impuesto, es una contribución especial. Pero ojo, tenemos que entender que eso no es así. La contribución especial, y vamos a hablar de ella, es producto de una actividad del Estado. O sea, el Estado hace algo y después de que hizo ese algo, tiene que redistribuir los costos de eso mismo. Ahora, a diferencia de la contribución especial, el impuesto está configurado de una forma distinta. No está configurado pensando en alguna actividad directamente del Estado, sino está hecho como, o al menos el hecho generador del impuesto, no es que el Estado haya hecho, sino que al contrario, la iniciativa privada está haciendo algo. Por ejemplo, el que yo compre algo está generando el impuesto al valor agregado. Entonces, precisamente es una actividad no estatal, como hecho generadora, la que produce la necesidad de colocar la base imponible a la actividad económica. Precisamente a ello se debe que el presente impuesto, el mismo artículo 1 que le di lectura y le volveré a dar lectura, establece. Se establece literalmente un impuesto equivalente al 1% del valor en quetzales de cada quintal de café en oro o su equivalente. Aquí todavía no ha dicho cuál es el hecho generador. A continuación le va a decir, libre a bordo que se exporte. O sea, ¿cuál es el hecho generador? ¿Es alguna actividad del Estado? ¿Es alguna actividad que Anacafé vaya a prestar? ¿Algún servicio que vaya a prestar? No lo es, porque si sí lo fuera, sería una contribución especial. Pero al no ser una actividad que está realizando Anacafé, sino una actividad individual de un sujeto que está exportando, eso deja de ser una contribución especial. Y necesariamente, al ser ese el hecho generador, se convierte en un impuesto. Ahora, ¿cuál es la importancia de discutir su naturaleza jurídica? Y es que sucede de que al determinar la naturaleza jurídica de este impuesto, que definitivamente es la de ser un impuesto, lo obliga necesariamente a ceñirse a los 4 principios fundamentales y rectores del sistema financiero guatemalteco. ¿Cuáles son ellos? Unidad presupuestaria es el primero. ¿Qué implica eso? Que en todo caso la entidad pública, sea cual fuera, debe remitir normalmente un presupuesto al Ejecutivo para que el mismo lo analice y sea aprobado por el Congreso de la República. Es una unidad presupuestaria, porque el presupuesto es único, no puede ser particionado. El otro de los principios fundamentales, y tal vez de los que más ataca, es la indivisibilidad de este presupuesto. O sea, básicamente, ¿qué implica? Que todo impuesto recaudado va hacia un fondo común del Estado. Ese fondo común va a ser redistribuido después en los porcentajes que en el presupuesto se hayan aprobado. Ahora, aquí hay un pequeño problema, porque una cosa es la recaudación y otra cosa es el destino a donde va precisamente a quedar guardado o depositado ese monto. Por ejemplo, el impuesto sobre herencia, legados y donaciones, si bien es cierto, no es recaudado
directamente ni por la SAT ni por el Banco de Guatemala, sí va a quedar destinado al fondo común. ¿Por qué? Porque su misma naturaleza de impuesto lo obliga a ceñirse a lo que establece el artículo 237 constitucional, el cual establece lo siguiente. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura es programática. Todos, y ojo en esto, todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible. Por lo tanto, no importa quién recauda. Digámoslo, en todo caso sí es importante, porque sabemos que tiene que ser la SAT o en todo caso el Banco de Guatemala, pero supongamos que se admitiera la posibilidad que no fuera ninguno de ellos. El destino de toda esa recaudación necesariamente debe ser el fondo común. En el presente caso, la forma en la que está establecida el artículo 2 de la Decreto Ley 111-85 establece básicamente de que se va a recaudar, pero no va a ir al fondo común, sino que se está dirigiendo directamente el fondo a la administración de la cuenta particular de Anacafé. Y eso es precisamente lo que viene a generar la colisión normativa de la estructura del artículo 2 del decreto 111-85 directamente con la estructura financiera del régimen del Estado guatemalteco. Por lo tanto, necesariamente, esta honorable Corte tiene que resaltar estas colisiones, estas contradicciones. Por razón de tiempo, tendré que circunscribirme a solicitarles de que no se vayan a limitar a ver la forma. Miren el fondo porque el fondo es fundamental. Y hemos podido evidenciar claramente de que al ser un impuesto, este debe tratarse como tal, con todos los pilares del régimen financiero. Y por lo tanto, es absolutamente fundamental que se repare esta colisión normativa. ¿Y qué otro lugar para reparar eso que esta honorable Corte, que tiene las facultades suficientes para corregir el rumbo cuando se ha colisionado directamente con el sistema de valores que está configurada en nuestra Constitución política? Por lo tanto, le solicitaría que en el momento en el que se dicte sentencia, se tome con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial y se suprima del cuerpo normativo de nuestro sistema jurídico la frase: y cobrará el Banco de Guatemala a sus agencias y la suma restante la depositará en la cuenta de Anacafé del artículo 2 del Decreto Ley 111-85. Muchas gracias. Como sujetos intervenientes por haber sido vinculados en esta acción, comparece a esta audiencia la Asociación Nacional del Café, por medio del presidente de su Junta Directiva, don Miguel Antonio Medina Godoy, quien actúa con el auxilio del abogado Edgar Estuardo Rarón Orellana, a quien se le concede el uso de la palabra. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en el presente expediente, el accionante apoya su hipótesis partiendo de una premisa equivocada. En los dos planteamientos de inconstitucionalidad que fueron presentados, la premisa equivocada en la que sustenta ambas acciones es que afirma la supuesta existencia de un impuesto a la exportación. De la simple lectura del Decreto Ley 111-85 se puede establecer que en ningún apartado de ese decreto se establece como hecho generador del tributo la actividad exportadora. Tampoco se establece como hecho generador del tributo la exportación del café. Es más, el Decreto Ley 111-85 en ningún apartado, artículo, párrafo, inciso o literal utiliza el término impuesto a la exportación. El único lugar en donde se encuentra el término impuesto a la exportación tan reiterado por el accionante es en el memorial y en los memoriales que apoyan la interposición de sus dos acciones de inconstitucionalidad, con el ánimo de hacer encajar un planteamiento de inconstitucionalidad en donde no lo hay, en donde simplemente no existe un caso de inconstitucionalidad. El tributo contenido en el Decreto Ley 111-85 no constituye un impuesto de exportación. El tributo contenido en el Decreto Ley 111-85
contiene todos los elementos técnicos en sus bases de recaudación y objeto a una contribución especial. La contribución especial, contenida en el decreto 111-85, tiene como contraprestación la realización de fines específicos contenidos en los artículos 5 y 14 de la Ley del Café, los que por delegación del Estado corresponden a una actividad estatal ejecutada por Anacafé como entidad de derecho público. Las bases de recaudación de la contribución especial están contenidas en los artículos 1 y 2 del decreto 111-85 y son las siguientes. Sujeto pasivo, los productores de café. No es la actividad exportadora el hecho generador gravado. El sujeto pasivo de la obligación tributaria de esa contribución especial son los productores de café. Vale la pena destacar que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, le está imponiendo un gravamen a un grupo determinado de personas y no a la población en general, característica esencial de una contribución especial. El sujeto activo es la Asociación Nacional del Café, ente jurídico de derecho público al que el Estado le ha delegado funciones para prestar servicios públicos específicos a un grupo determinado de personas, característica esencial de una contribución especial. La base imponible, cada quintal de café en oro o su equivalente libre a bordo que se exporte a peso de 46 kilogramos, también es una base imponible que guarda relación con el grupo específico de personas obligadas por la contribución especial. Hace referencia a un tipo de producto que únicamente es producido por los sujetos pasivos de la contribución especial. El tipo impositivo, el 1% del valor en quetzales sobre la base imponible, también guarda relación con ese grupo específico de la contribución especial, al igual que la forma de pago en cuanto al cobro tiene que ser destinado para que Anacafé, como ente de derecho público, preste un servicio divisible particular para un grupo de personas. En suma, se establece que la particularidad de la contribución especial con respecto a otros tributos es indiscutible. La contribución especial es pagada por el contribuyente a cambio de un beneficio específico para una categoría determinada de personas que reciben la prestación de un servicio público particular y divisible, distinto a los servicios públicos generales indivisibles que son financiados con los impuestos. Hay que tomar en cuenta en el presente caso que el Decreto Ley 111-85 fue emitido 6 años antes que nuestro Código Tributario. El Código Tributario es del año 1991. Y 6 años después, en el año 91, el Código Tributario establece en las clases de tributos que existen los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Este dato es de suma importancia porque antes de la emisión del Código Tributario, todo término en materia fiscal debe de estudiarse en forma detenida porque muchas veces el legislador lo utilizaba en su sentido gramatical y otras veces lo utilizaba en su sentido técnico tributario. Según el diccionario de la Real Academia Española, la acepción gramatical del término impuesto es el de tributo. Por lo tanto, tomando en cuenta que las bases de recaudación del decreto 111-85 son los de una contribución especial, por gravar una categoría determinada de personas para recibir la prestación de servicios públicos particulares divisibles, el término impuesto contenido en el decreto 1, en el artículo 1 del decreto 111-85, el legislador lo utilizó en su sentido gramatical de tributo, según el diccionario de la Real Academia Española, y por sus bases de recaudación y objeto, la naturaleza jurídica de dicho tributo es el de una contribución especial. Me voy a referir a los alegatos del postulante en la inconstitucionalidad total del decreto 111-85, expediente 4435. Alega el postulante una supuesta violación al principio de igualdad. El postulante en su acción de inconstitucionalidad hace una comparación del sector cafetalero con otros sectores agrícolas, la cual es imprecisa porque la hace partiendo de un supuesto impuesto a la exportación, el cual no existe, pues como se ha manifestado, es absolutamente
abundante el sustento técnico y objeto del tributo para establecer que es una contribución especial. Por decirlo de una manera técnica, la comparación que hace el postulante es completamente impertinente, dado que la situación jurídica de los productores de otros sectores agrícolas no tienen un ente rector de derecho público que les preste servicios particulares divisibles, situación que sí existe en el sector del café, cuya diferencia es razonable por tener sustento legal y constitucional en el régimen económico y social del Estado. En el mismo principio de igualdad ante la ley, sobre el cual el Estado consideró el crear un ente rector que preste servicios particulares divisibles, hace una diferenciación razonable en atención a la dinámica e impacto económico que la actividad cafetalera tiene en el país. En ese mismo expediente se hace una supuesta alegación de violación al principio de legalidad en materia tributaria. No argumenta en su memorial de interposición nada referente a la equidad y justicia tributaria, como fue mencionado hoy en esta vista pública, sino que lo que argumenta en su interposición es que se viola el principio de legalidad en materia tributaria porque el tributo no tiene todas las bases de recaudación enumeradas en el artículo 239 de la Constitución. Sin embargo, el artículo 239 de la Constitución no le impone la obligación al legislador para que en todo tributo deban existir todas las bases de recaudación enumeradas en el artículo 239, pues existen bases de recaudación accidentales que deben existir únicamente cuando la naturaleza del tributo amerite, siempre y cuando estén en ley. Y en el caso de las sanciones tributarias, en caso de no existir, se aplican las del Código Tributario que regula en términos generales las obligaciones y sanciones en materia tributaria, tanto para impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Y para finalizar con este expediente de interposición de inconstitucionalidad total, considera mi representada que es defectuosa la interposición, porque ya es criterio de esta honorable Corte que en este tipo de acciones totales el postulante debe indicar en forma clara por qué razón todos los artículos se relacionan entre sí y justificar en cada uno de ellos su choque o colisión constitucional. En el presente caso, el accionante solo hace referencia al artículo 1 y 2 del decreto 111/85, sin hacer referencia a los demás preceptos legales contenidos en el decreto 111/85, únicamente en su petición, en donde pide que totalmente este decreto se expulse del ordenamiento jurídico. Por lo que la honorable Corte no puede subrogar la voluntad del impugnante y asumir las razones concretas por las cuales impugna los artículos que no son el 1 y el 2 del decreto 111/85. Quisiera solicitar al presidente 3 minutos adicionales para poder terminar mis alegatos. Me voy a referir a los alegatos del postulante en el expediente 4434-2014. Esta es una inconstitucionalidad parcial de 2 frases del decreto 111-85. En las 2 frases del artículo 2 que impugna el postulante, se limita a exponer que contradice el artículo 237 de la Constitución. Si bien hace una explicación muy general y superficial de aspectos presupuestarios del régimen financiero de la República de Guatemala, no hace una verdadera confrontación de las normas que alega inconstitucionales. El artículo 237 de la Constitución Política de la República es uno de los 7 artículos que establecen principios del régimen financiero del Estado. El artículo 237 de la Constitución Política está compuesto por 6 diferentes párrafos. El artículo 237 de la Constitución Política de la República regula varios supuestos presupuestarios diferentes. En los primeros 2 párrafos, ese artículo 237 se refiere a los ingresos del Estado que van al fondo común y que para estructurar el presupuesto deben estar en forma unitaria bajo una estructura programática. Sin embargo, el tercer párrafo de ese artículo 237 establece excepciones constitucionales y lineamientos obligatorios para 2 supuestos. El primer supuesto es controles específicos de presupuestos y fondos privativos de entidades descentralizadas y autónomas.
Y el segundo supuesto que quiero destacar está en la cuarta línea de ese tercer párrafo, porque en esa cuarta línea del tercer párrafo del artículo 237, la Constitución establece: la ley podrá establecer otros casos de dependencias estatales cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar su eficiencia. El caso de Anacafé como entidad de derecho público es un caso especial que encaja dentro del supuesto constitucional anterrelacionado, pues cuenta con fondos privativos de conformidad a lo que señala el artículo 4 de la Ley del Café, los cuales son administrados para asegurar su eficiencia. El organismo ejecutivo, a través del Consejo de la Política Cafetalera, interviene en la dirección, orientación, desarrollo y ejecución de esos recursos en la política cafetalera. En cuanto a los mecanismos de recaudación del tributo, tal como lo establece el artículo 239, incluso en vía reglamentaria se pueden establecer cualquier mecanismo que facilite la recaudación de un tributo. En cuanto a la fiscalización de esos fondos públicos son debidamente fiscalizados conforme la Constitución manda y de acuerdo al artículo 44 de la Ley del Café son fondos sujetos a fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Quiero destacar aquí, honorables magistrados, que el planteamiento del postulante tendría efectos lesivos que vale la pena mencionar en caso de adoptarse la hipótesis planteada y que parte de un supuesto impuesto a la exportación. El efecto lesivo que tendría es que si se expulsara del ordenamiento jurídico lo que el postulante alega, el Estado tendría que erogar dinero de los ingresos ordinarios de educación, de salud, de seguridad para prestar los servicios particulares divisibles que hoy benefician a más de 125,000 productores de café, tanto pequeños y medianos, que varios de ellos hoy nos acompañan. El Estado de Guatemala incumpliría además ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Café el pago de los aportes dinerarios a las que se obligó al suscribir esos convenios internacionales, pues de esos fondos privativos el Estado de Guatemala paga esos aportes. Es tan evidente la falta de sustento de la inconstitucionalidad planteada que mi representada le hace pensar que quizás se está sometiendo a esta honorable Corte de Constitucionalidad y máximo tribunal del país alguna diferencia de punto de vista o interés económico particular, pero que no necesariamente es una materia de inconstitucionalidad. Incluso en forma paralela a la tramitación del expediente, estos puntos de vista y diferencias de criterio que no son una colisión constitucional se han ventilado en campos pagados imprecisos y noticias de prensa contradictorias, pero que no significa que exista una colisión constitucional que amerite una discusión técnica de inconstitucionalidad. Por estas razones y todos los argumentos legales, mi representada solicita se declaren sin lugar las acciones de inconstitucionalidad planteadas. Comparece también la Superintendencia de Administración Tributaria por medio del mandatario especial judicial con representación Ricardo Efraín Chacón García, quien actúa con el auxilio del abogado Emerson Canet Ordóñez Reina, a quien se le concede el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Siguiendo el mismo orden de mis antecesores, me refiero en primer lugar a la inconstitucionalidad general total planteada por la entidad accionante. Ellos mencionan en la inconstitucionalidad que el decreto 111-85 violenta el artículo 4 constitucional referente a el derecho de libertad de igualdad. En este caso es necesario hacer ver de que la igualdad, como está sustentada en la misma Constitución y lo ha refrendado la Corte de Constitucionalidad en diferentes fallos, se da en situaciones iguales. Claramente, y conforme lo que han expresado ambos personas que han tenido el uso de la palabra, hemos podido ver nosotros de que se dan en diferentes situaciones esta utilización o este manejo de la ley, otorgándole derechos, otorgándole obligaciones, por lo cual no puede compararse esto con otros productores de diferentes productos.
compartimos nosotros también la tesis de que si bien es cierto que este impuesto tiene características especiales de una contribución especial, también es cierto de que el mismo debe dársele el carácter y el tratamiento como un impuesto, pues esto es lo que la ley nos informa, la ley nos coloca en sus propios postulados. Ahora bien, en cuanto al principio de contenido en el artículo 239 referente a la legalidad, aquí nos da una serie de presupuestos que deben de cumplirse para el ejercicio legítimo, el ejercicio exacto de un impuesto, y son las bases de recaudación. Estas bases de recaudación, como las tenemos nosotros, tenemos el hecho generador, el sujeto pasivo, el tipo impositivo, las exenciones, las deducciones, descuentos, reducciones o recargos, las infracciones y sanciones tributarias. Sin embargo, en el impuesto que nosotros estamos el día de hoy, que es sujeto a las inconstitucionalidades planteadas, encontramos de que tanto el tipo impositivo está regulado, el sujeto pasivo está regulado, el hecho generador se encuentra regulado, en este caso el activo también se encuentra regulado, no estando o no conteniendo, por ejemplo, las exenciones, deducciones, descuentos, reducciones y recargos, ni infracciones o sanciones tributarias. Es decir, conforme la legislación actual, no la que estaba vigente en el momento en que este impuesto entra, o bien es cierto, la legislación que ahorita se encuentra vigente, encontramos nosotros una posible eficiencia o deficiencia de este impuesto. Eficiencia en el sentido de que sí tiene algunas bases tributarias y deficiencia en el sentido de que carece de algunas. No obstante lo anterior, esas posibles deficiencias que pueda tener este impuesto no lo invalidan, simplemente hacen de que el mismo, en dado momento, su eficacia no sea la que se persigue en algún impuesto. No obstante, insisto, no invalidan este tipo de impuestos. En el segundo punto ya de la inconstitucionalidad general que plantea el accionante de carácter parcial, en este caso, él menciona como inconstitucionales las frases, y lo cobrará el Banco de Guatemala o sus agencias, y la suma restante la depositará en la cuenta de Bancafé. En esta inconstitucionalidad él menciona que tiene como colisión con el artículo 237 de la Constitución. El artículo 237 de la Constitución nos habla sobre el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y básicamente ataca el accionante de que esto violentaría la unidad obligatoria del presupuesto, la indivisibilidad del presupuesto, la estructura programática del presupuesto, el control y fiscalización que el Estado ejerce sobre los ingresos y egresos del Estado. Sin embargo, dentro del análisis, y ustedes lo pueden notar en los planteamientos de inconstitucionalidad, no encontramos nosotros una debida confrontación. Si bien es cierto, se ha mencionado que la Corte de Constitucionalidad tiene suficientes facultades para revisar o verificar si una norma colisiona con el sistema constitucional guatemalteco, también es cierto de que a la hora de hacer el planteamiento se deben de colocar cada uno de los puntos sobre los cuales sustentamos nosotros la base de que esta norma es inconstitucional. En este caso de la lectura de las inconstitucionalidades se denota que no existe esa confrontación. Obviamente, sí se hace referencia a las inconstitucionalidades que consideran puede tener, pero la confrontación no es una confrontación adecuada, por lo que estos puntos quedan en el aire, quedan en el limbo, no son sustentables, no son sostenidos jurídicamente como una forma de que se pueda considerar que sean inconstitucionales. Asimismo, refiere que la recaudación debe ser a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. Incluso en una parte de su memorial menciona que la recaudación, la fiscalización de la utilización de estos fondos que se recauden debiera ser a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. De aquí nos detenemos un poco. La Superintendencia de Administración Tributaria pues tiene como finalidades el recaudar, administrar estos fondos que provengan de impuestos y crear todos los mecanismos, crear todos los procedimientos, crear
toda la forma necesaria, estructural, para que estos efectivamente lleguen al Estado. Sin embargo, también es necesario puntualizar de que existen impuestos que no son administrados por la SAT. Bien mencionaban el impuesto de herencia, legados y donaciones, el impuesto único sobre inmuebles y otros impuestos que las leyes tributarias regulan en Guatemala. También nosotros, en este caso, como representantes de SAT, no podemos dejar por un lado, dejar de visualizar el artículo 154 constitucional. Nosotros tenemos sujeción a la ley, jamás seremos superiores a ella y la administración tributaria no podría recaudar, no podría administrar un impuesto que por ley no le tiene designado a ella esta utilización. Entonces, de esa cuenta es de que la administración tributaria no es el ente encargado de la recaudación del mismo, pero esto no hace que el impuesto que se contiene en el decreto 111-85 sea inconstitucional, porque también, como vemos, tiene los mecanismos específicos para la efectiva recaudación y llegar a obtener la finalidad que tiene esta ley. En este 111-85, claramente en sus considerandos y en sus artículos establece la finalidad del impuesto y esta se cumple a través de la forma de recaudación y administración que se está realizando. Por otro lado, ya para finalizar, sí es necesario, y volvemos a repetir, de que para alcanzar el bien común en una nación, para que nuestro sistema de justicia, para que nuestro Estado de Derecho sea realmente el que nosotros necesitamos, es necesario que a la hora de hacer un planteamiento de inconstitucionalidad demostremos el por qué este tipo de normas son inconstitucionales y no dejar un tipo de vacío que pueda tener daños colaterales más graves que los que en teoría se pudieran tener con una ley de este tipo. Por lo tanto, la posición de la Administración Tributaria en este caso es de que las acciones de inconstitucionalidad sean declaradas sin lugar. Pero a la audiencia de vista pública.